Muchísimas gracias. Buenas noches a distinguidos universitarios. Hoy entramos a un taller más para fortalecer las competencias y los saberes para el desarrollo de la práctica profesional. Muy importante que tomemos en cuenta una serie de consejos, advertencias, recomendaciones para que concluyan ya su trabajo, incluso su carrera, dentro de los marcos de la academia. Es importante entender que la universidad tiene puntos muy importantes que son académicos, por ejemplo, el rigor académico, utilizar cierto tipo de normativa para el desarrollo y la presentación de los documentos, la elaboración de work papers, 12 work papers por persona, ¿no es cierto?, para tocar 12 diferentes temas, o de repente, si usted determina un solo tema que vaya enganchado con su propuesta de tesis de grado o programa de proyecto de grado. Por ejemplo, si estoy haciendo un proyecto de grado de un colegio confesional cristiano, entonces puede hacer 12 work papers en relación a todo lo que significa la psicopedagogía del colegio, ¿no es cierto? O la parte organizacional del colegio, o en su defecto, el desarrollo de alguna de las materias como modelo de educación y formación, desarrollar esa materia, ¿no es cierto?, insertarla en el proyecto educativo. Usted puede desarrollar un proyecto educativo como desarrollan todos los alumnos universitarios que están optando por salir en psicopedagogía. Hay muchos temas en psicopedagogía que pueden ser aplicados también para esta carrera. Entonces, ir a ver estos textos que han producido los alumnos en las diferentes universidades que tienen carreras de psicopedagogía, le van a servir muchísimo para poder plantear diferentes tipos de proyectos de grado que sean del área formativa, educativa, instructiva. Es importante por eso que incluso pueda navegar en el Internet para determinar qué universidades han planteado estos proyectos, ver los ensayos, ver los resúmenes de estos proyectos, y usted va a tener mucha más amplitud para desarrollar los proyectos de grado que estén bajo ya su visión, su preferencia, incluso para mejorar el planteamiento, para tomar en cuenta las normas APA que tienen las personas para presentar diferentes proyectos de grado. Entonces, esto es bien importante para que usted vaya ya preparándose en su proyecto de grado. Tenemos, bueno, todavía muy pocas personas, pero vamos a avanzar. Esa es la idea, no perder ni un minuto y reclamar que todo discípulo de Cristo tiene que respetar la puntualidad, ¿no es cierto? Entonces, antes de iniciar este taller, vamos a orar. Permítame, voy a orar. Pueden bajar la cabeza en señal de respeto y admiración a nuestro amado Padre. Padre amado, hoy estamos ante ti, Señor, para que tú seas el que guíe este taller, Señor, para que tú en tu inmensa sabiduría puedas construir conocimientos y puedas darnos tu palabra, porque tuya es toda esta materia, tuya es la universidad, tuya es la carrera, Señor. Toda esta carrera es para honrarte, para alabarte, para exaltarte, Señor. Haz que este taller sea bueno, sea de edificación y sea de fácil entendimiento para que todos los universitarios puedan sacar buena enseñanza, puedan sacar incluso ejemplos, Señor, porque vamos a tocar temas que son de carácter, que son temas de personalidad, temas de formación en el ser. Es importante, Padre amado, que tú nos abras el pensamiento, nos abras el entendimiento, nos des además el discernimiento para entender este taller que estamos llevando a cabo en base a tu sabiduría que está
en inspiración que has dado a todos los que han escrito la Biblia. Padre amado, te agradecemos por este día, te agradecemos por la vida, te agradecemos porque nos da la oportunidad de poder construir conocimiento con esta comunidad universitaria que va a hacer el cambio en la comunidad, el cambio en la sociedad, el cambio en el continente. Gracias, Padre. Te agradecemos por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, amados universitarios, entraríamos en materia. Estamos tocando las emociones y los sentimientos. El tema de las emociones y los sentimientos deben ser parte de el análisis que tenemos como profesionales en el Evangelio. Si tenemos el conocimiento exacto de los conceptos, de lo que significa emoción, del concepto que significa sentimiento, vamos a poder realmente entendernos con la Grey, con la sociedad, dentro de la familia, y lo más importante, vamos a poder desarrollar las competencias de saber convivir. Una cosa es saber vivir y otra cosa es saber convivir. ¿Cuál es la relación que tengo con las personas que me rodean? ¿Cuál es la relación que debo tener con las personas que me rodean? ¿Soy una persona que trabaja en equipo? ¿Soy una persona que realmente respeta las opiniones que son diferentes a las mías? ¿Soy una persona que puedo liderizar a un equipo, aunque este equipo no quiera hacer las cosas, esté en contra de la línea que yo planteo como líder de una iglesia? ¿Cómo me enfrento a personas que tienen problemas de carácter? ¿Cómo trato a las personas que viven amargadas? ¿Cómo voy a hacer un trámite ante una instancia judicial donde sabemos que todas las personas ahí están a veces predispuestas a la coima, al pago por abajo de la mesa? ¿Cómo llevo adelante un proceso judicial que, por ejemplo, para recuperar bienes de la iglesia, o si me dan una instrucción donde estoy ejerciendo como profesional, cómo voy a actuar frente a los tribunales, frente a los diferentes espacios de poder en los cuales las personas están acostumbradas a diferente tipo de relación? Esto es muy importante que tomemos en cuenta porque acá va a jugar un rol muy importante sus emociones, los sentimientos, los principios y valores, y obviamente su concepción cristiana, su cosmovisión cristiana para resolver problemas. Hemos dicho que para resolver problemas tenemos que desarrollar una serie de competencias cognitivas, de habilidades, de dones y talentos. Entonces, el punto importante en este día es que usted realmente reflexione sobre qué significa una emoción. ¿Qué es una emoción? ¿Cómo usted siente una emoción? ¿Qué está pensando en relación a qué es una emoción? Y también vaya reflexionando qué entiende por sentimiento, emoción y sentimiento, ¿no es cierto? Pediríamos de repente ¿no es cierto?, a William, que nos explique qué entiende por emoción y qué entiende por sentimiento. Adelante, William, ¿qué entiendes tú como emoción y como sentimiento? William, tal vez podríamos trasladar esta pregunta a Raúl Vladimir Gutiérrez. Distinguido universitario, distinguido pastor, ¿usted qué entiende por sentimiento y emoción? ¿Cuál es su pensamiento en relación a estos dos conceptos? Miguel Ángel Averanga podría explicar qué entiende por emoción y sentimiento. Edwin, universitario Edwin, ¿qué entiende usted por sentimiento o emoción? Bueno, todavía no estamos entrando en Buenas noches. buenas noches.
¿Qué entiende usted, querido hermano, por sentimiento? ¿Cómo definiría sentimiento? Sentimiento, bueno, redundando, aquello que sientes, ¿no? Aquello que está impregnado en tu corazón o en ti debido a alguna situación, ¿no? Los sentimientos son variantes, son cambiantes dependiendo de la situación. ¿Verdad? Es muy buena definición, ¿es cierto? Y emoción, ¿qué entenderíamos por emoción, distinguido pastor? Tal vez sería la reacción del corazón que se transmite en un comportamiento, ¿no? La emoción se manifiesta en algo, en un algo que demuestra aquello que estamos sintiendo. Excelente. Lo que plantea el pastor es verdad, ¿no es cierto? Las emociones y los sentimientos, a muchas personas tienden a confundirlas. La emoción y el sentimiento son dos impresiones del alma inseparables, pero son diferentes. Un sentimiento es consecuencia de una emoción o de varias. Ejemplo, si usted ha sufrido un trauma por la muerte de alguna persona, eso va a generarle una emoción de angustia, de pena, y eso, esa emoción o varias de esas emociones, ¿no es cierto?, se van a transformar después en sentimientos. Repito, las emociones y los sentimientos son dos impresiones del alma, inseparables pero diferentes. Un sentimiento es consecuencia de una emoción o de varias. Entonces, la diferencia de emoción y un sentimiento radica en que la emoción es algo que nos impacta en el momento. Generalmente es superficial, pasajera, que dura relativamente poco tiempo. O a veces se queda bastante tiempo dentro nuestro. Un sentimiento es cuando una emoción se ha fortalecido e intensificado en un lapso de tiempo, creando una raíz profunda en el alma, ya sea de rechazo, de aceptación, de amor o de odio. Se debe tomar el tiempo necesario para analizar, discernir, entender, comprender, sin alteraciones, sin interferencias, todas las cosas que nos emocionan. De esta forma, usted podrá decidir qué hacer y todo lo que haga va a ser mucho más sabio, porque muchas personas actúan mucho con el corazón, otras actúan, como dicen, con el hígado. O sea, no piensan al actuar porque están actuando con emociones, no con razones. Para una persona que es líder, es importante controlar las emociones. Los sentimientos también deben ser analizados, internalizados y plantear, por ejemplo, qué sentimiento tengo hacia cierta gatillador o algo que realmente me molesta. Hay cosas que a veces nos sacan de quicio por alguna experiencia anterior que tuvimos, por alguna vivencia anterior que tuvimos, y estamos, por ejemplo, en paz y armonía, y nos llega algún recuerdo o alguna acción o actividad, incluso ver una película, leer un libro, empieza a accionar en nuestro pensamiento, inmediatamente nos cambia de carácter. La parte emocional que vivimos en algún momento de nuestra vida es la que nos empieza a controlar. Y eso genera un sentimiento de rechazo, de odio, un sentimiento incluso de aversión, y eso genera que no pensemos con mucha claridad y actuemos muchas veces en contra de la lógica. Por ejemplo, si yo he tenido un trauma, estaba caminando una noche en un jardín o estaba caminando en la calle y fui atacado por un perro. Muchas veces yo internalizo esas emociones, ¿no es cierto? Y esas emociones van a determinar que cuando camine en la calle tenga cierto tipo de sentimientos de temor. Y no quiera salir en la noche, pero ni siquiera me doy cuenta. Subconscientemente estoy
siendo controlado, lo que llamaban ayer alguna pastora dijo con mucha claridad, ¿no es cierto?, las fortalezas mentales. O sea, son los sentimientos que a veces ni siquiera los entendemos por qué los tenemos, porque no nos hemos dado el tiempo de analizar cada uno de esos sentires, de esos sentimientos, como decía el universitario hace un momento. Qué importante es para el pastor profesional entender cómo funciona nuestra mente, entender cómo las emociones las procesamos en nuestra mente y cómo se van formando estos sentimientos. Si lograríamos realmente poder entendernos a nosotros mismos, podríamos tener mayor control de todo lo que hacemos. Y esta es una gran ventaja. Por ejemplo, ¿qué sentimientos a usted le traen angustia? De repente tiene temor de que le llegue una mala noticia. ¿Qué sentimientos tiene en relación, por ejemplo, a asistir a un velorio? De muy chiquito, de muy chiquita, puede ser que usted haya sufrido un trauma por la muerte de un ser querido, pero ahora usted tiene que oficiar servicios en un velorio. Tiene que entrar al velorio, hablar con toda la gente que está allá, dar un mensaje de paz, de dar un mensaje de tranquilidad, un mensaje muy importante. Pero imagínese si usted como pastor tiene que es atacado por un sentimiento de rechazo de ir a oficiar ese tipo de servicios en una funeraria. O si tiene cierto tipo de aversión por hacer cierto tipo de cosas que para algunas personas son normales. Como les dije, caminar de noche, siendo que en algún momento usted ha sido, bueno, objeto de un asalto, ya tiene miedo, ya tiene temor de salir en la noche. Lo que debemos hacer es analizar cada una de nuestras emociones, cada uno de los sentimientos. En otros países, una de las materias más importantes es la que se lleva en la inteligencia emocional. Por ejemplo, en Japón, cuando son muy chiquitos, les hacen reconocer todos sus sentimientos a todos los que están allá, a todos los niños que están pasando en kinder, pre-kinder. Les dan tal nivel de conocimientos que los niños pueden entender la diferencia de amor, odio, diferente tipo de sentimientos, por ejemplo, de rabia, de enojo, de ira. Pero muchas veces los latinos no nos damos el tiempo necesario como para poder analizar cada uno de estos sentimientos, de estas emociones que realmente deberíamos dominarlas como líderes. ¿Para qué? Para entender también a nuestra grey, para entender a las personas a las cuales estamos sirviendo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Usted en su mente pueda o va a responder. ¿Usted entiende la diferencia de odio, bronca, tirria, ira, enojo? ¿Puede describir qué emoción siente en este momento? Eso es lo que les enseñan a los niños en Japón. Ellos tienen realmente una idea muy grande del control de los sentimientos. No sé si se han dado cuenta, los japoneses parece que en sus rostros no reflejan ningún tipo de emociones. Eso es porque han sido entrenados para distinguir los sentimientos buenos y malos, para tomar decisiones con la razón y tomar decisiones en base no a su hígado o a su estómago o al momento en que están viviendo. Entonces, debemos nosotros ser expertos en lo que significa saber convivir, saber ser, saber vivir. Y uno de los ejercicios más importantes es distinguir qué es una emoción, qué es un sentimiento, y cómo yo reacciono en base a presión, cómo yo reacciono en base
a que en este momento, por ejemplo, me ataca el temor, ¿no es cierto?, de equivocarme, el temor de no poder expresar lo que quiero decir, porque en algún momento, cuando usted está en público, cuando está dando su prédica, cuando está dando su lección, pueden venirles cualquier tipo de emociones. Incluso si hay una persona que le empieza a molestar dentro de la Grey o está dando una conferencia en algún colegio de profesionales, usted se va a dar cuenta que hay mucha gente que empieza a hacer caras, a moverse, o cuando está dando una clase, está dictando una materia, está dando una conferencia, hay gente que empieza a hacer cierto tipo de ademanes como para decir, no me gusta lo que estás hablando, empieza a ver su reloj, empieza a rascarse la cabeza, y empieza a ser una molestia para usted. Usted tiene que en ese momento ser frío, ser realmente una persona que pueda controlar la situación. ¿Y eso qué significa? Control de emociones, control de sentimientos. No significa que usted se va a volver una persona de fierro, de piedra, que no va a tener ningún tipo de sentimientos, no. Por el contrario, cuando usted controla los sentimientos y las emociones, usted va a trabajar mucho en que esas emociones, las que debemos sentir los cristianos, tienen que ser fortalecidas. Y los sentimientos que son positivos tenemos que realmente llevarlos a otro nivel. Y esto es importantísimo porque eso es cómo se va planteando el saber convivir, saber ser, y además nos va a dar una ventaja comparativa cuando estemos trabajando con mucha gente. La emoción es bien importante captar el concepto. Usted haga su propio concepto. La emoción es la variación profunda, pero efímera del ánimo, lo cual puede ser agradable o desagradable. ¿Qué emoción siente usted en este momento? ¿De paz, de tranquilidad, desagradable, positiva o negativa? La emoción por lo general produce cierto efecto o cambio en el cuerpo humano. Es un cambio que se llama somático o somas. Somas quiere decir cuerpo, la materia que tenemos. La emoción puede generar un cambio somático. Si usted tiene un ataque de temor, de terror, se le puede secar la boca, transpirar las manos. Incluso hay personas que transpiran, se ponen pálidas, se pueden desmayar. O se enmudecen o directamente entran en tal nivel de pánico que no pueden reaccionar correctamente. Esto es importante entender cuando usted está relacionándose con personas que incluso no conocen al Señor. Usted va a trabajar con personas para cambiar su mente, para que conozcan al Señor, para que el Espíritu Santo lo utilice a usted como un canal de bendición, y para eso tiene que dominar, como ya habíamos estudiado en las lecciones o en la cátedra que corresponde a psicología. El tema somático del cuerpo también tiene mucho que ver, y si lo relacionamos con la Biblia es muy importante. Planteamos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra espíritus. Pero esa lucha también puede afectarnos en lo somático a nosotros si no sabemos llevar una buena batalla espiritual. Hay personas, no sé si se han dado cuenta, que estén felices o estén tristes o estén como estén. Se ponen en contacto con el Señor y empiezan a cambiar de voz. Lloran, por más de que sea su cumpleaños, estén felices, pero ellos creen que la emoción va a generar mejor efecto en la oración, siendo que no es así. Yo creo que un punto importante es incluso enseñar a la Grey cómo manejar sus emociones. Para enseñar a la Grey cómo manejar sus emociones, es importante que usted entienda con mucha solvencia qué es emoción, qué es sentimiento. Que tenga la idea tan clara para que la gente lo vea como
una persona que puede controlar de buen testimonio sus sentimientos y sus emociones. Es difícil, somos humanos, pero depende mucho de cómo entendamos estos dos conceptos y podamos realmente hacer instrumentos para que la Grey, la población, la gente, nuestra familia, donde vayamos, mostremos buen testimonio. Una persona iracunda, a mí, por ejemplo, en muchos casos me enojo. Entonces, ¿qué testimonio estoy dando cuando empiezo a gritar? Imagínense, usted como pastor, como pastora, tiene un altercado en la calle y la gente que está a su alrededor lo empieza a atacar, lo empieza a molestar, y usted para defenderse empieza a reñirlos con mucha fuerza. Por mala suerte pasa una cámara, lo filma, y directamente pueden hacer una campaña, ¿no es cierto?, de desprestigio muy grande. Entonces, es muy importante que usted controle, maneje, haga una gestión de emociones y sentimientos. Que eso esté en la palabra del Señor, no es un tema que va a ser nuevo para usted. En la palabra del Señor está muy, muy claro cuál es el testimonio de un cristiano, cuál es el testimonio de un discípulo de Cristo. ¿Qué es lo que tiene que ser un discípulo de Cristo? Es seguir los pasos del maestro. Y al seguir los pasos del maestro, entender qué emociones y qué sentimientos eran los que tenía nuestro amado rabí, nuestro amado maestro, Jesucristo. Si copiamos el comportamiento de Jesucristo, cómo se emocionaba y qué sentimientos tenía, obviamente vamos a ser pastores de buen testimonio. La emoción es la variación profunda, decía, pero efímera del ánimo, lo cual puede ser agradable o desagradable, positivo o negativo. La emoción, por lo general, produce esos cambios que usted los va a notar incluso en su grey, los cambios psicosomáticos. Aquí utilizamos la palabra psicomente y somáticos, que sería cómo la mente afecta. Usted sabe que si tiene una amargura muy grande o abriga odio en su corazón, puede enfermarse, al final puede incluso tener úlceras, problemas en el hígado, problemas que son casi insospechados, que determina el odio, por ejemplo. La persona que odia se está haciendo daño a sí misma, pero no solamente en la parte emocional o psicológica, se está haciendo daño incluso en el cuerpo. Las úlceras, problemas cardíacos, problemas incluso de sarpullido en la piel, caída del cabello. Todas esas enfermedades vienen del mal manejo de las emociones y los sentimientos. Por eso la Biblia es tan sabia que nos dice que no hay que odiar a nadie, hay que incluso amar hasta nuestros enemigos. Eso plantea la Biblia, lo dice con mucha claridad y todavía nos da esa posibilidad de confiar más en nuestro amado Padre. Mía es la venganza, yo pagaré, dice. Pero hay personas que todavía siguen con el odio, o sea, siguen odiando y no saben por qué. El odio es realmente lo peor que puede tener una persona en sentimientos. ¿Por qué? Si uno odia, está generándose un daño irreparable en el cuerpo, en el espíritu, está afectando al alma, está afectando a su voluntad, porque el odio es una piedra de tropiezo que usted mismo se la pone y eso hay que desechar. Igual la amargura, igual otros sentimientos negativos, el sentimiento de venganza, el sentimiento de sentirnos víctimas también es un mal, es un espíritu realmente desastroso, porque una persona que todo el tiempo se siente víctima, al final va a creer en su propia concepción de víctima, eso va a generar un cambio muy grande en su ser. Esto es importante entonces que manejemos todo lo que significa el tema de emociones y sentimientos. En el diccionario, varios diferentes tipos de diccionarios. Usted como universitario puede utilizar el diccionario filosófico, el diccionario bíblico, el diccionario, incluso Larousse si quiere, pero es bueno consultar a 2 o 3 diccionarios.
En el diccionario más común, que es el alcance de todos, define emoción como experiencia compleja de carácter consciente que despierta respuestas fisiológicas y psicológicas, tanto placenteras como no placenteras, y que habitualmente se hallan caracterizadas por fuertes sentimientos, tensión o excitación como enojo y el miedo. Acá la Biblia nos dice que estas son emociones negativas. El perfecto amor echa fuera el temor. El amor mismo es Dios. Si el diccionario plantea que despierta respuestas fisiológicas y psicológicas, es porque está comprobado científicamente. Y estas emociones fisiológicas del cuerpo, somáticas y psicológicas, van a tener un impacto en nuestra vida. Usted tiene la obligación de tener una congregación sana. ¿Qué quiere decir eso? Sana espiritualmente, sana psíquicamente, sana incluso físicamente. Usted tiene que trabajar en los 3 aspectos del alma. Bueno, los 4 o 5 aspectos del alma y en los 3 aspectos del ser triuno. Alma, cuerpo y espíritu. Para mantener su congregación, su rebaño, realmente que esté bien cuidado. De esa forma, usted va a ser una persona de bien porque está dando lo que nuestra gente necesita. Necesita realmente una orientación sabia. Y esa orientación sabia la tiene que dar ¿quién? No hay otra, es el pastor evangélico. El pastor es el que realmente va a mantener a toda su comunidad, a todo su grupo, incluso donde trabaje. Es obligación que exista la sanidad total, la salud total, salud mental, salud espiritual, salud física, y ahí usted va a ser realmente una persona de buen testimonio. La alegría, el amor y la aflicción son ejemplos de emociones. Se debe de conocer en medios evangélicos la importancia de las emociones en la vivencia de la fe y la comunicación de la misma. Imagínense si usted solamente está planteando en su congregación que la gente tenga un acercamiento a nuestro amado Padre, a Jesucristo, por temor, solamente por temor. Y está en algún momento manipulando a su grey. Dice, si tú te acercas y no vienes el domingo, te vas a ir al infierno. Eso no es ético. Eso realmente generar emociones encontradas, de temor infundado. Hay personas que están tan acostumbradas en algunas religiones de ser manipuladas, chantajeadas, que realmente cuando entran al protestantismo dicen, me he liberado de las cadenas de la anterior religión. Porque nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios. Por eso es tan importante que usted pueda gestionar, manejar, administrar emociones y sentimientos, no solamente los suyos, también de la Grey, pero para manejar con mucha expertise, con mucha experiencia, las emociones y sentimientos de los que están a cargo, de lo que Dios le ha puesto a su cargo, usted tiene que conocer cómo actúa en relación a sus emociones y sus sentimientos. Las emociones son parte fundamental de los procesos biológicos y de salud de una persona. La enfermedad se desencadena por una determinada experiencia que genera una emoción particular. Las emociones activan algunos de los trastornos mentales. Esto es clave. Tenemos que entender qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando una persona ha estado viviendo en amargura durante 10, 15 años. De acuerdo a los estudios que tienen las universidades que trabajan mucho con psicología y con medicina, eso determina que muchas personas pueden desarrollar diferentes tipos de enfermedades cancerígenas. Si una persona es alegre, una persona es gozosa, una persona es optimista, una persona realmente disfruta de la vida, está en ese gozo que pasa todo entendimiento, esa persona muy difícil que llegue a tener cáncer.
No es imposible, ¿sí? Pero es una persona que incluso su carácter, sus emociones, sus sentimientos hacen que esa persona sea diferente y no esté todo el tiempo quejándose que le duele la espalda, le duele el hígado, le duele la cabeza, que está con problemas de pulmones. Incluso tenemos en nuestra Grey personas que son muy afectas a quejarse, a contar y dicen mi enfermedad. No es su enfermedad, hay que decir con claridad. ¿Por qué estamos tocando estos temas? Les recuerdo porque sabemos que una gran responsabilidad nuestra también es el Ministerio de Sanidad. Si usted quiere sanar a una persona que tiene úlceras, primero sane sus sentimientos. Hable cuáles son los problemas que tiene esa persona con algún pariente, algún familiar, algo que no ha podido resolver de repente en la niñez, en la juventud. Y son temas tan importantes que incluso la diabetes es como una enfermedad que se desarrolla por malas emociones, malos sentimientos. Y eso se puede, si es la diabetes tipo 2, se puede realmente canalizar cierto tipo de sanidad. Obviamente que la sanidad viene de lo alto, pero usted también tiene que conocer dónde se ha generado el mal. Tenemos algunas congregaciones plantean echar fuera espíritus de amargura, echar fuera espíritus de odio. Entonces es muy importante, algunas no, estos son inventos pentecostales, estamos respetando a todas las congregaciones, pero es importante determinar que realmente el pastor tiene que mantener una congregación sana a 3 niveles. Repito con mucha claridad: espiritual, importantísimo; física, importantísimo; y almática. Como decía ayer una hermana con mucha claridad, hay que derribar todas esas murallas que se van formando en la mente, sea consciente, subconsciente, inconsciente, para que esas fortalezas sean destruidas y llamar, ¿cierto?, a la presencia de Cristo Jesús. Ahí viene la sanidad completa. O sea, tenemos que realmente entender que la responsabilidad de cuidar al rebaño no es solamente dar una prédica o enseñar, sino también velar por la sanidad en los 3 niveles de nuestra grey. Si reflexionamos y planteamos qué es un sentimiento, usted puede generar su propio concepto de sentimiento, pero nos vamos a remitir al diccionario que define como pauta duradera de disposiciones emocionales sustentada por un individuo en relación con otra persona, objeto o idea. Porque les decía, yo sustento, ¿no es cierto?, mis sentimientos. Yo sustento mis sentimientos. Al sustentar mis sentimientos, yo estoy actuando, creando mis fortalezas. Y esas fortalezas son para el bien o para el mal. ¿Fortalezas para qué? Y si no estoy tomando en cuenta los efectos que tienen cierto tipo de sentimientos, puedo incluso hasta tener la mala dirección de mi persona. No sé si se han dado cuenta, muchas personas plantean que la venganza es lo mejor que hay, especialmente las novelas que se están difundiendo, novelas que vienen de México, novelas que vienen de los países hermanos, Colombia o de otros países, donde se da mucho valor al odio, a la venganza. Incluso los títulos de las telenovelas hacen referencia a este tipo de sentimientos, y esos sentimientos son los que plantean que serían los mejores para practicar. Hay amas de casa que ven 7, 8 o 9 novelas al mismo tiempo. Al ver esas novelas, lo que están haciendo es sufrir con la protagonista de la novela. Al sufrir con la protagonista se está generando una actitud anómala. Por eso
Usted como pastor, como pastora, tiene que darle el consejo correcto, oportuno, certero a las personas que se están haciendo daño y piensan que es lo más normal del mundo. Sentir como siente la protagonista y tiene que buscar venganza para atacar a la persona que le hizo daño. Y eso lo ven como si fuese parte de la formación, que es lo normal, que es realmente la tendencia del mundo y eso genera problemas a fondo, incluso problemas familiares, problemas emocionales con los hijos, problemas que van incluso llevando a generar chisme, cuentos internos en la congregación, etc. Es muy importante entender que los sentimientos pueden ser gestionados, pueden ser controlados, pueden ser direccionados, y usted es la persona llamada a hacer este tipo de trabajo con su grey, con sus feligreses, con las personas que Dios ha puesto a su cargo, porque usted va a dar cuentas de qué ha hecho con las personas que le han sido entregadas, porque la iglesia es de Cristo, y usted es su mayordomo. 1,000, 2,000, 5,000, 500, una persona que esté a su cargo, usted va a dar cuentas ante Dios cómo ha trabajado con estas personas. Según George C. Homans, el sentimiento es un estado interno de un individuo. Yo puedo tener sonrisa en este momento, puedo mostrar mi carita feliz, pero el estado interno mío solamente lo conoce Dios y mi persona. ¿Y cuál es el estado interno mío? ¿Cómo lo construyo? ¿Cómo siento? Es en base a creencias y actitudes. ¿Qué actitudes quiero transparentar de mi persona? ¿Qué actitudes? ¿Qué creencias tengo en relación a qué? A la parte de la relación cristiana. ¿Qué creencias tengo? Si son las correctas en cuanto a la fe, en cuanto al pecado. ¿Qué creencias tengo en cuanto a la tradición? Que, por ejemplo, he visto algunos cristianos que van a orar para las personas que nos miran en el exterior significa hacer una mesa con una serie de elementos, incluso con suyos de cerdo, suyos de llama, suyos son embriones, que se le pone incienso y cada viernes en agosto, o a veces cada cierto tiempo, cada festividad en carnavales, incluso ahora en Año Nuevo, se ofrenda a la Madre Tierra, se ofrenda a las montañas. Y cuando se le pregunta al cristiano, ¿y por qué haces eso? No, es que mi familia es la que hace, yo tengo que acompañarlos. No, eso no está bien. Está realmente atacando a su fe, está idolatrando, está participando en ese tipo de actos. Y esas creencias. No yo por cultura hago esos temas, porque en mi oficina han planteado que vamos a tener una chaya este viernes. Yo no quiero ir, pero voy a ir. O personas que van a las citas, es una fiesta del dios Mamón, que se llama en Bolivia Queco, y las personas van, no, porque quiero que mis hijos disfruten de esta tradición. Entonces, ese es el estado interno de la persona, teñido emocionalmente, que influye sobre su conducta social. Si usted no es discípulo de Cristo, quiere seguir a Cristo con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, obviamente que va a trastabillar, va a tropezarse y va a mostrar el estado interno de su ser y va a ir en contra de lo que es el cristianismo. De todos los sentimientos, debemos recordar que el religioso es el más profundo e influyente, las creencias. Y aquí viene un tema que se va a dar cuenta, o ya se ha dado cuenta, usted me puede dar tal vez cátedra porque usted tiene la experiencia necesaria. El sentimiento religioso ante la muerte, el sentimiento religioso ante la prosperidad, el sentimiento religioso ante la suerte,
determina el comportamiento de sociedades enteras. Es increíble cómo el día de las citas en La Paz y en otros departamentos, toda la gente a las 12 en punto sale disparada de sus oficinas a comprar amuletos, a hacer bendecir esos amuletos, incluso con el brujo, y después se va a la puerta de una iglesia, en este caso la Iglesia Católica Romana, sale, después de haber sido bendecido por un brujo en la calle, sale la persona a la puerta de esa iglesia y empieza a echar agua bendita a todos los amuletos que se han entregado, ya sabemos, al enemigo. Y esto es tan profundo y tan fuerte, igual que el tema de Halloween, igual que el tema del Día de los Muertos, el mes de agosto, el hacer las ofrendas en las construcciones, en las minas, que realmente el trabajo en Bolivia de los, especialmente en este lugar que es el altiplano, es muy fuerte luchar contra estas creencias, contra el estado interno de cada individuo, el estado interno de una sociedad, las creencias colectivas, el imaginario colectivo de toda una ciudad. Es importante reconocer que se ha dado pasos agigantados con las iglesias en Bolivia, porque muchas de las personas en este momento están evitando caer en ese fanatismo de adorar a diferentes ídolos, de la idolatría. Un punto importante también que tenemos que entender es las emociones, sentimientos, es la personalidad. Recordemos que la personalidad, de acuerdo a la palabra del Señor, es parte del alma. ¿Qué son las partes del alma? Ustedes conocen mejor que mi persona. La voluntad, la mente, el carácter y la personalidad. Bueno, también están los diferentes niveles de la voluntad, diferentes niveles de la mente, pero vamos a plantear que la personalidad es parte también del conjunto de funciones o los que hacen la parte que conforma el alma. La personalidad, de acuerdo al enfoque de la ciencia, generalmente aceptado por el mundo, define la personalidad como un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian, qué rasgos la diferencian de las demás personas. Esa es la personalidad. O sea, la personalidad tiene que estar muy bien entendida. Usted tiene que tener un concepto propio de lo que significa personalidad. ¿Con quién trabaja usted? Trabaja con gente. Cada persona es un individuo, tiene su personalidad. ¿Qué entendemos personalidad? El conjunto de rasgos, cualidades que configuran la manera de ser de esa persona con la cual usted está tratando. Y eso es clave para poder ser realmente un pastor que tenga impacto con las personas. Usted sabe que hay una marcada diferencia entre la personalidad de un mundano que la personalidad de un cristiano. Peor aún si el cristiano es fervoroso, tiene mucha fe, vive confiado en Cristo, sigue a Cristo, es un discípulo de Cristo. Usted inmediatamente va a ver que la personalidad de ese discípulo ha sido cambiado. Y usted tiene que trabajar en varios estadios de la personalidad. He leído bastante sobre el tema del alcoholismo. Muchos psicólogos dicen con claridad, no podemos curar esta enfermedad. Hagamos tratamientos, hagamos una serie de terapias. Los psiquiatras incluso utilizan diferentes tipos de medicinas, pócimas, ¿cierto?, para que se pueda parar el alcoholismo. ¿Dónde funciona el freno al alcoholismo? Cuando la persona tiene un cambio en el espíritu. Esto es bien importante. Por eso
muchos psicólogos están haciendo sus tesis de grado en relación al alcoholismo, pero planteando el esquema del análisis de las iglesias, en especial las iglesias cristianas. Hay muchas iglesias cristianas que tienen su ministerio y trabajan para liberar a las personas que caen en las garras del alcoholismo, de la drogadicción. Esto es muy importante tomar en cuenta. No estamos inventando. Es un tema, hable con un psicólogo. Y el psicólogo va a decir, es increíble cómo las iglesias, a través de sus pastores, hacen que las personas, a través de sus sacerdotes, de sus ministros, hacen que las personas dejen de ser alcohólicas. Esto es bien importante tomar en cuenta porque es una responsabilidad que nos da la sociedad para que las iglesias trabajemos para evitar el alcoholismo. El alcoholismo está muy arraigado en la sociedad boliviana. Si una persona bebe una vez por semana durante más de 2 o 3 meses, está considerada alcohólica. Es un alcoholismo social. Las personas que practican el sábado o viernes de soltero, jueves de comadres, hay una serie de inventos, tendencias del mundo que están enfermando a la sociedad. Ahí viene usted, como pastor, para cambiar a la sociedad. Bueno, el pastor también tiene que ser capaz, como ya lo hemos hecho en algunas cátedras, de definir cómo es el carácter de una persona, cómo es la personalidad, cómo es el ser de la persona al cual usted está sirviendo, está ministrando. Ministrar quiere servir. Si usted conoce a la persona, va a servirlo mejor. Y si usted se conoce, va a ser también un buen servidor. Entonces, es importante que reflexione sobre el ser. ¿Se acuerda que hemos llevado mucho sobre el ser, el saber hacer, el conocerse? También es una competencia muy importante que tiene que desarrollar. Porque el ser determina a la persona. La persona, ¿qué es? Es el ser. Es tan importante entender eso porque en muchas oficinas, por ejemplo, piden certificado del ser. ¿Qué es un currículum vitae? El currículum vitae es una ayuda a memoria de lo que es la persona en lo académico, pero ahora la tendencia de pedir todos los currículums vitae también están ahora haciendo mucho hincapié en el ser. Si la persona está dispuesta a trabajar bajo presión, si la persona está dispuesta a trabajar en equipo, si la persona es leal, ¿qué quiere decir eso? Si la persona no es chismosa, si la persona es puntual, si la persona, ya estamos en otra etapa para que las personas puedan ser calificadas a su nivel de desempeño. Muchos de ustedes, estoy seguro que van a trabajar en oficinas de talentos humanos. Ustedes van a estudiar muchísimo cómo se valora ahora a los nuevos profesionales. Usted puede tener 700, 800 títulos, pero cuando llaman, Bertina Menguel, por ejemplo, llaman a una persona para un cargo alto, pero que tiene que trabajar con la MAE, con la máxima autoridad ejecutiva, lo primero que le preguntan, ¿usted sabe obedecer? Y si la persona dice, sí, yo me esfuerzo por obedecer, es de usted su cargo, le dicen. Porque persona rebelde, por más que tenga masterado, sea lumbrera en su carrera, que no sepa obedecer, que no se sujete, es como tener una persona enemiga dentro de su institución, dentro de su empresa, de su emprendimiento. Entonces ahora se está valorando mucho el ser, porque ahora exigen en las instancias de certificado de otras oficinas para acreditar su personalidad. Preguntan, ¿cuál es la personalidad de la persona, valga la redundancia, que va a venir a trabajar para dirigir la dirección de talentos humanos o va a hacerse cargo de tal hospital o de tal institución, ya sea proeclesial, paraeclesial, etc. Una cosa es lo que tenemos que entender con mucha claridad,
cuán difícil y cuán complejos somos los seres humanos. Porque una cosa es lo que yo creo que soy. En este momento, yo creo que soy de una forma. Vamos a hacer un pequeño ejercicio distinguido universitario. Usted cree que es una persona. Usted dice, yo soy así. Otra cosa es cómo lo ven otras personas. Y sabe que hay una tercera más, que es cómo realmente es usted. O sea, hay 3 o 4 dimensiones más. O sea, yo creo que soy así. Pero otra cosa es cómo me ven. Y otra cosa es cómo realmente soy. Eso aplíquelo a su vida, aplique a la vida de la gente que está a su cargo y se va a dar cuenta que realmente es una aventura hermosa poder trabajar con gente. Usted está estudiando para ser líder. Usted ya ha aplicado eso porque muchos de ustedes tienen ya su congregación. Una cosa es lo que yo creo que soy, otra cosa es lo que ellos me ven como soy y otra que soy lo que realmente soy. El único que puede entender mi personalidad, mi forma de ser, es Dios. Y a través del Espíritu Santo de Dios, usted pida que le dé ese discernimiento para entender a la gente. ¿Sabe dónde está ese discernimiento? En el discernimiento de espíritus. Usted, con la experiencia que ha ganado, estoy seguro que está trabajando en base a toda la sabiduría bíblica y a los dones del Espíritu Santo de Dios que ya son suyos. Usted sabe que con una sola mirada usted puede determinar cómo es la persona. Y eso no es porque usted es mago, sino es porque tiene el don que le ha dado el Espíritu Santo de Dios, que es el discernimiento de espíritus. En muchos casos, yo tengo la intuición, dicen, de saber cómo es esta persona. Especialmente las esposas le dicen al esposo, no te metas con esta persona, me cae muy mal, tengo esta intuición. Eso es el discernimiento de espíritus. Y eso es muy valioso para el liderazgo, incluso para escoger a gente que va a impulsar su emprendimiento, su congregación o donde esté. Mente y intelecto. Volvemos al tema que hemos desarrollado en el anterior taller. La mente y el intelecto nos permiten ejecutar acciones de forma consciente y debidamente planificadas. Dependerá de cada uno tomar las decisiones de adoptar una forma determinada de vivir. Miren, la mente y el intelecto son 2 cosas que van juntas pero no mezcladas, hemos dicho. Si usted trabaja con la mente y el intelecto, va a ser dueño de su vida. Porque yo amo a Dios por convicción, no por emoción solamente. Yo tengo la convicción de amar a Dios. Eso es bien diferente. La emoción, ¿no es cierto?, puede llevarnos incluso a cambiar. Yo amo a Dios por convicción. Yo amo a tal persona por convicción. La emoción puede ser duradera, puede ser solamente un estado, pero cuando usted ama a Dios con convicción, lo está haciendo con mente e intelecto, es lo que dice la palabra del Señor. La mente y el intelecto le van a permitir tener un carácter, tener una personalidad, tener un ser, los saberes que van a darle el sello exclusivo. Amado universitario, la clave es controlar las emociones, controlar los sentimientos y trabajar con la mente y el intelecto y todo eso, ponerlo al servicio del amado Espíritu Santo, del Espíritu de verdad. En nuestro caso, asumir con convicción es una actitud de cristiano. ¿Qué asumimos todos? Por convicción, por amor al Señor, ser discípulo de Cristo Jesús. Persona que no sea discípulo de Cristo Jesús no puede ser cristiano. Tampoco puede ser un ministro de Dios. Tampoco puede ser pastor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ir y hacer discípulos. ¿Y quién va a ser discípulo? Un discipulador. Pero ¿quién es el discipulador? Un discípulo más avanzado. Es importantísimo la convicción de ser discípulos para servir a Dios. Por lo general, un profesional universitario asume que será un estudiante por el resto de su vida,
Por esa razón recomendamos con mucha claridad, con mucho amor y con mucho respeto que el estudiante de liderazgo pastoral debe cuidar su manera de vivir. La mejor manera de cuidar su manera de vivir es seguir a Cristo, imitarlo en todo. El estudiante tiene que cuidar su manera de vivir. El estilo de vida del futuro profesional tiene que adoptarlo en base al modelo de Cristo. ¿Quién era el buen pastor? Cristo. ¿Qué hacía el buen pastor? Lo que hacía Cristo. Entonces su manual de funciones está en la palabra del Señor. El estudiante entonces tiene que cuidar su manera de vivir, tiene que declarar, escribir cuál es su estilo de vida a futuro a adoptar, obviamente en el rol, en la función, en la responsabilidad de pastor. La formación académica es base fundamental del ministerio pastoral. El estudiante debe planificar sus estudios. No estoy hablando solamente de los estudios universitarios, sino de los estudios de vida, los estudios permanentes. Hay personas que mueren de tal manera a el conocimiento, a la sabiduría, a la inteligencia, que es un don de Dios, que cuando cumplen 40 años ya son profesionales, ya creen y tienen esa idea de que son productos acabados. No, yo ya soy ingeniero, a mí nadie me toca, no abren más un libro y después de un tiempo están arrepintiéndose porque los conocimientos siguen avanzando. Persona que no estudia toda su vida está condenada a la mediocridad. Usted que esté estudiando, no importa qué edad tenga, usted está en el camino correcto. Camino correcto. Personas que piensan que son ya acabados, que ya no les entra más porque saben todo, son personas que no están en la mente de Cristo Jesús. Es importante que en la formación académica es base fundamental del ministro pastor, como lo es la formación espiritual. Entonces, el estudiante eterno, hasta que esté en presencia del Señor, debe planificar sus estudios, descubrir la forma cómo usted puede ser experto en gestionar sus conocimientos. Como ya sabe cómo usted aprende, de repente escuchando, de repente leyendo, de repente viendo, cómo logra construir conocimientos, cómo ya ha aprendido a desarrollar las competencias formativas, usted va a ser una persona que va a vivir todo el tiempo conociendo las actualizaciones de los diferentes enfoques de teólogos. Usted va a estar al día en lo que se refiere al tema político, usted va a estar al día en las tendencias del mundo para luchar contra esas tendencias, usted va a estar al día en todo lo que significa el avance de la ciencia y la tecnología, la política, porque la política bien llevada la política es ciencia, no la politiquería, que es otra cosa, ¿no es cierto? La política es una ciencia. Entonces no tenemos por qué asustarnos de la palabra política. La política es ciencia. Si la tomamos como ciencia, podemos analizar para determinar qué es lo que va a suceder de acá a un tiempo, compatibilizar con nuestros conocimientos bíblicos y determinar realmente lo que va a suceder en nuestro país. Incluso para orar, para estar en comunión con Dios, o para cuando venga una persona de la Grey y nos pida algún consejo, tenemos que estar preparados. Somos personas de una cultura muy amplia. Eso es lo que es ser un pastor, de conocimientos profundos, de conocimientos realmente que nos lleven a ser luces, para dar luz, para mostrar el camino por donde tienen que andar las personas que están nos ha dado el Señor para que las cuidemos, les demos consejos, las dirijamos, les planteemos buen camino. ¿No es cierto? Obviamente el primer camino bueno es seguir a Cristo, pero cuando vengan y nos pidan algún tipo de consejo, tenemos que ser sabios para dar ese consejo. Entonces hay que estudiar para toda la vida. ¿Debe usted repudiar una vida que no sea de estudio, una vida que no esté consagrada a la lectura permanente de la palabra del Señor? Debe darse el tiempo
de estudiar la palabra del Señor. No, nunca va a entenderla totalmente. La palabra del Señor es para leerla toda la vida, entenderla. Y si usted no hace eso, se va a hundir en la mediocridad. ¿Cómo nos habla el Señor? A través de la palabra. Nos habla porque nos da rema, nos da una serie de nuevas directrices. Por lo menos a todos los que he hablado, en algún momento leyeron uno de los libros de la Biblia, uno de los capítulos, y después de un tiempo vuelven a leerlo. El mensaje es totalmente diferente, es más profundo, le da mucha revelación. Y usted va a encontrar la sabiduría, obviamente en la Biblia, pero eso no significa que se separe totalmente del mundo. Si bien somos embajadores en esta tierra, y el embajador sabe que lo que hace un embajador, el embajador que viene a Bolivia, tiene que saber cómo vive el boliviano, qué hace la política, manda todo el tiempo a su país de origen lo que está sucediendo en Bolivia. En las cancillerías de todos los países conocen lo que sucede en todos los países en relación a su país. Por eso tienen embajadores, agregados culturales, agregados políticos, incluso militares. Y el embajador tiene que rendir cuentas a su gobierno de qué está sucediendo en el lugar donde lo ha mandado. Por eso la palabra dice, yo soy embajador de quién, del reino de Cristo. ¿Qué tengo que hacer como embajador? Entender lo que pasa en este país para que el reino de Dios sea el que en algún momento dé la línea para que ese país se convierta también en parte de ese reino. Esa es lo que plantea la Biblia, amados universitarios. Usted es luz, usted sal de la tierra, embajador. Tenemos mucho trabajo que hacer y ese trabajo lo vamos a hacer ampliando nuestra mente. La mente o intelecto. La Biblia dice en Colosenses 3:2, concentren su atención en las cosas de arriba, no en de la tierra. Concentrar las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero hay un tema que es importante. Si nos separamos mucho de las cosas de la tierra, vamos a estar flotando. Hay que concentrarse en Dios, hay que concentrarse en el Espíritu Santo. Pero ¿cómo actuamos acá? Tenemos que actuar con mucha sabiduría en la tierra. Si nos concentramos en las cosas de arriba, ya hemos dicho ayer, hemos planteado con mucha claridad, que la sabiduría viene de lo alto, que el entendimiento viene de lo alto, que la forma de direccionar nuestro trabajo viene de lo alto, que debemos consultar todo el tiempo qué hacer con el Espíritu de verdad, con el Espíritu Santo de Dios, para buscar la verdad, que somos expertos en la búsqueda de la verdad y que es la verdad Cristo Jesús. Pero eso significa que a través de la sabiduría divina vamos a entender lo que pasa en la tierra. O sea, no se debe, por ejemplo, estudiar solamente para pasar de curso. Doy un ejemplo que parece tomado de los pelos, pero es bien importante. Si yo estoy enfocado en las cosas de arriba, voy a ser chanchullo, voy a engañar para pasar de curso. No, mi mente está arriba, pero ¿cómo estoy en las cosas de la tierra? No importa, yo estoy concentrado en las cosas de arriba, en las cosas más espirituales. Hacer un chanchulito no es muy grave, ¿no? Si usted está concentrado en las cosas de la tierra, bueno, vivirá como la tierra, pero si usted está concentrado en las cosas espirituales, viva también en espíritu. Entonces hay personas que, bueno, ustedes no, porque ya están en curso, y además son pastores, pero hay personas que recién están entrando a la universidad y piensan que ser chanchullo es normal, porque lo han hecho durante toda su vida. No es así, eso es engañar. Y si usted está puesta su atención en las cosas de arriba, no va a tener ni siquiera el tupé o ni siquiera le va a poner en el corazón a hacer trampa, ¿no es cierto? Eso es clave. Y se debe amar a Dios con todo el corazón. Y amar a Dios con todo el corazón es no fallarle. Con todo su ser, es que usted tiene que entregar su ser a la forma que Dios quiere que usted sea. Y con toda su mente, usted tiene que tener la mente de Cristo. Usted ha sido creado para tener la mente de Cristo. Si usted está estudiando liderazgo pastoral es para mostrar su amor a Dios. ¿Por qué estudia? Para la gloria y honra del Señor.
¿Para qué estudia? Para servir con excelencia al Señor y al prójimo, con mucha vocación de servicio, con entrega total. En Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Qué quiere decir la casa sobre la roca? Incluso los conocimientos que tenemos que tener, tenemos que construir sobre roca firme, sobre terreno firme. ¿Cuál es nuestra roca de construcción de nuestros conocimientos? ¿Cuál es la piedra angular? Cristo Jesús. Tenemos que construir todos nuestros conocimientos sobre roca firme. Por eso los animo, los insto, les pido construir su carrera sobre roca firme, que significa realmente entregarse a Cristo Jesús, ser discípulo de Cristo, aprender las cosas que Cristo nos ha dejado como legado, pues le llamamos el Nuevo Testamento. Ese testamento apropiéselo, hágalo suyo. Y usted realmente va a ser una persona no solamente premiada acá en la tierra, sino premiada, ya sabemos, cuando estemos en presencia del Señor, porque usted va a llevar sus frutos. Eso es lo que queremos en la carrera de liderazgo pastoral, el cambio radical de que usted pueda lograr una congregación de santos, de justos, de elegidos, una congregación de discípulos de Cristo, no una congregación de taxi ovejas, perdón la palabra, no estoy defendiendo a nadie, pero hay muchas ovejitas que están tomando un taxi para ir de una congregación a otra. Eso no es discipular. Eso es realmente permitir que las ovejitas estén buscando comida en otro lugar, estén buscando mejores pastos, ¿no es cierto? Y esto no es bueno. Usted desde el primer momento tiene que discipular a su grey. Cuando usted discipula a su grey, usted tiene la mente de Cristo, es imposible, y estoy seguro que usted lo hace en su congregación, es imposible que hayan tantas transgresiones, engaños, separaciones, divisiones, pleitos, criterios, chismes, ofensas. Si su grey está en el camino de Dios, si su grey está siendo bien discipulada, va a tener una serie de personas cristianas, pequeños cristos, siguiendo a Cristo. La maldad no va a caber en su congregación, la maldad va a ser la fuerza que mueva su generación. No solamente su congregación, sino las generaciones que vienen. Es importante por eso entender que usted, como luz en su congregación, tiene que asumir a los niños, a los futuros cristianos. Es importantísimo darles a los niños la formación. Enseña al niño en su camino y nunca se apartará de él, dice la palabra. Usted quiere tener una congregación de más que vencedores, una congregación que impacte, una congregación que realmente sea fuera de serie, empiece a discipular a los más pequeños. Ahí va a cambiar todo el concepto que tenga esa persona y ese niño discipulado, ese niño que sea, cuando sea mayor, va a tener una excelente familia, va a ser una persona de buen testimonio, va a cambiar su barrio, va a cambiar su ciudad, va a cambiar su comunidad. No necesitamos hacer política para cambiar a la sociedad, no necesitamos ser sociólogos, no necesitamos hacer experimentos de ingeniería social. Lo que tenemos que hacer es discipular. Al discipular todo cambia. Y el discipular realmente es el secreto, ni siquiera un secreto que tenemos que aplicar, es nuestra obligación. Eso dice la gran comisión, dice ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Si nosotros lo hacemos, estamos seguros que todo va a cambiar. Es importante que lo tengamos con mucha claridad, y eso significa no solamente el discipular a través de emociones y sentimientos, que es muy importante. Cuidado que se esté confundiendo este tipo de talleres. La emoción y los sentimientos son importantes para amar a Dios, como lo están bien la mente y el intelecto, como la razón y la fe. Las emociones llegan cuando uno está frente al Señor. Las emociones son mucho más fuertes, más sentidas cuando
Uno siente esa emoción de amar a Dios con convicción. Los sentimientos se hacen mucho más fuertes cuando los sentimientos son en base a convicción. Porque esos sentimientos no van a ser destruidos jamás. Yo amo a Dios por convicción, no por conveniencia, no por solamente el momento emocional. Yo amo a Dios por convicción. Si su gente, su grey, sus feligreses aman a Dios por convicción, van a realmente hacer la diferencia. Bueno, ya estamos a tiempo para entrar a comentarios, para entrar a diferentes tipos de preguntas, para que podamos edificarnos y también para que yo, a través de la sabiduría que tienen del Espíritu Santo de Dios, pueda mejorar, pueda edificarme, pueda realmente ser mejor catedrático, mejor maestro a futuro. Adelante, ingeniero o Jesse, podríamos entrar a la ronda de preguntas. Está bien aquí. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a comenzar nuestra ronda de preguntas o comentarios. Damos la palabra al hermano Aarón Barreto. Hermano, ¿podría prender su micrófono, por favor? Para hacer alguna pregunta o algún comentario. También podríamos también dar la palabra a Luis Alberto. Aarón Barreto, gracias por prender su micrófono. Buenas noches, hermano. ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta acerca del taller? Aarón está, no. Hola. Aarón Barreto. Bueno, por favor, apague es su micrófono. importante esta clase que estamos avanzando acerca de lo que somos. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, Sí, se puede, en sí, hermano. mi hijo es Aarón y yo soy su padre. No sé si está conectado ¿Se y yo cortó el estoy audio? contestando sí, en lugar de mi hijo, ¿no es cierto? ¿Se cortó el Seguramente él audio? estaba escuchando también. ¿Se cortó el audio? Lo ¿Aló? escuchamos muy bien, hermano. ¿Aló? Sí, Lo ¿se escuchamos bien, escucha? hermano. ¿Se cortó el audio? No estamos escuchando. ¿Cómo está Ya escuchando? está bien, ¿Cómo está entonces, sí. Luis? ¿Cómo Estoy está? prácticamente, ¿no? Ya está muy bien. Ya se escucha bien. Jesse, por favor. Entonces, queremos, vaya, realmente, ¿no? Sí. Hemos estado hablando de acerca de sentimientos, emociones, bueno, los sentimientos, por ejemplo, son más duraderos, podemos nosotros sentirnos alguna vez, ¿no? Resentidos inclusive, y ahí está el sentimiento, ¿no? Y puede ser para bien también, para mal, dependiendo cómo nosotros la manejamos, cómo hemos aceptado aquello, y esto puede inclusive a llevarnos a cosas mayores. Cuando los sentimientos se manejan de tal forma, o sea, nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, un sentimiento equivocado, seguramente que no vamos a actuar como una persona, ¿no es cierto? Tal vez nosotros podemos decir inclusive de que una persona está en estado juicio sano en este caso, ¿no? Y, y en cuanto a la emoción que hemos estado tocando, ciertamente es más, digamos, no es duradero, ¿no? Una emoción puede causar también, ¿no? Cuando una persona se emociona de repente por algo y en son de eso actúa y puede hacer de que esa persona también puede caer en algunas cosas que de repente no resulte bien. Entonces, las emociones ciertamente puede ser como una trampa, ciertamente, ¿no? Y en las iglesias generalmente predicamos, ¿no es cierto? El cristianismo no es una emoción,
no, ni siquiera debe ser un sentimiento, ¿no es cierto? Sentimiento, probablemente entendamos del lado que sentimos las cosas del Señor, probablemente, pero más que todas las emociones, no, no. Nosotros debemos seguramente manejarnos no en base a emociones, sino tenemos que manejarnos en base a realmente creer, ¿no? Nuestra personalidad suficientemente, ¿no? Para manejar aquellos momentos difíciles que pasa una persona. Probablemente, como nosotros podemos ver, la emoción es causada por alguna conmoción, ¿no? Y entonces puede esto inclusive notarse en el carácter de la persona, hay una reacción de repente y esto puede afectar a las personas, bueno, o en otro sentido, si nosotros como pastores no vamos, bueno, con ciertas emociones, yo creo que esto no puede ayudar y no va a ayudar a la congregación. Y de repente ahí muchas personas van a ver en nosotros que no estamos bien, en un estado, digamos, normal, diríamos nosotros. Entonces yo creo habría que esa parte entender y comprender. Yo creo que las enseñanzas han estado muy importantes porque eso es lo que tenemos que manejar, ¿no? En base a nuestra personalidad y la personalidad en el diccionario nos dice claramente diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra, ¿no es cierto? Es una muestra clara, es una vitrina, ¿no? Y así hemos estado haciendo un resumen interesante prácticamente porque así como siervos de Dios, no mucho dependemos de esto, cómo sabemos manejar. Gracias por todo y en lugar de mi hijo, seguramente, ¿no? Como su padre, estoy en este momento, ¿no? Participando de estas enseñanzas. Gracias, licenciada, gracias al arquitecto, que bueno, estamos pasando estos tiempo muy, muy lindo, precioso. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Bendiciones. Adelante, alguna persona más que pueda. Así es, así es, arquitecto. Muy buenas noches. Vamos a continuar con la participación de los estudiantes de la carrera de liderazgo pastoral. Sin antes mandar un saludo a toda la audiencia que nos está viendo a través del Facebook. Muchas bendiciones a cada uno de los hermanos que nos están y hermanas que nos están viendo a través del Facebook. En esta ocasión le vamos a ceder la palabra a uno de los pastores, el pastor Daniel Cosme. Pastor Daniel, ¿tiene algún comentario? Le cedo la palabra para que usted pueda dar un comentario en esta clase, en este tema que hemos tocado en esta noche, muy importante. Pastor Daniel Cosme, puede encender su micrófono y dar su opinión, por favor. Gracias, ingeniero, arquitecto, hermanos, pastores, muy buenas noches. He estado escuchando la enseñanza y me llamó mucho la atención cuando habló de la parte del ser, el ser, lo que es en sí la persona. Cuando nosotros tocamos las escrituras, hay un texto que habla de que cualquiera que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, como un rechazo al ser. Y cómo uno puede dejar de ser, porque ese texto nos está diciendo que niéguese a sí mismo. Cuando tocamos la teología, tocamos la salvación, encontramos que cuando uno tiene fe en Cristo, cuando uno ha confiado en Cristo, en la gracia de Cristo, uno nace de nuevo, se regenera, llega a ser otra persona. Y por eso tenemos en las escrituras esos dos paralelos, uno cuando está en el mundo, uno cuando está con Dios, uno cuando está con la muerte y después pasa a la vida, con uno con la injusticia y después con la justicia. Y Pablo termina diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, creo que en el asunto del ser, nosotros los pastores tocamos esa parte de una persona regenerada, de una persona que ha nacido de nuevo. Y cuando nos toca dar consejería o cuando tenemos que ver la solución a sus casos,
siempre vamos a hablar de que Cristo es su Salvador, que necesita la salvación, que necesita ese nuevo nacimiento, ser un nuevo ser. Entonces, todo esto, lo que decía el arquitecto, es muy importante y lo he entendido de esa manera, lo importante, las prioridades que tenemos en el ministerio pastoral. Nada más, ingeniero, arquitecto, muchas gracias por la enseñanza. Muy bien. Muy buen Muy bien. comentario, realmente. Muchas gracias. Adelante, Luis, por favor. Así es, arquitecto, agradecemos la participación del pastor Daniel, un buen comentario. Aprendemos con cada comentario de los estudiantes, arquitecto, así que, ¿qué tal si continuamos, arquitecto, con un participante más? Adelante, por favor, para Ok, edificarnos entre todos. Adelante. exactamente. Vamos a cederle la palabra ahora al pastor Edwin Huaycho, que también él intervino en la primera parte de esta clase. Pastor Edwin, por favor, ahora sus comentarios con respecto a lo que hemos conversado en esta noche y con lo que estamos aprendiendo todas las noches acerca de la carrera, acerca de lo que estamos tocando de la formación de pastores, del taller, que es muy importante. Pastor Edwin, una bendición tenerlo esta noche. Puede encender su micrófono, por favor, y puede participar en esta noche con su opinión. Buenas noches, ingeniero, buenas noches, arquitecto, buenas noches a todos los pastores, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, con respecto al tema, hay un pasaje bíblico que me llama la atención a mí, hablando de nuestro Señor Jesús, cuando la Biblia dice que nuestro Señor crecía, dice, en gracia y en sabiduría. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Crecer en gracia, en sabiduría y en estatura también, ¿no? Estatura, bueno, es algo natural, todos crecemos, ¿verdad? Vamos, cumplimos años y todo ello. Pero la sabiduría y la gracia es algo que Dios lo otorga. Hablando de la sabiduría, es algo que debemos buscar, aprender, llenarnos del conocimiento de la palabra, porque inteligencia y sabiduría son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y ese conocimiento que nos transmite la Biblia, que nos transmite la palabra, bueno, nos va a transmitir también la sabiduría que necesitamos para afrontar los retos que significa el ser líder, el ser pastor, guiar a las personas, etcétera. Me parece muy bueno tocar todos esos puntos. Hoy estamos hablando de algo muy importante acerca de lo que significa el capacitarse, el intelecto y todo ello, que es algo que realmente necesitamos, ¿verdad?, para poder seguir adelante con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, crezcamos así como nuestro Señor Jesús en sabiduría, que crezcamos en la gracia de Dios, crezcamos en todo ello y busquemos, sigamos buscando aquello que nos añada conocimiento, aquello que nos añada sabiduría para seguir adelante sirviendo en el reino de Dios. Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches. Bueno, ingeniero, buenas noches. No sé si me permite hacer un comentario en esta noche. Claro que sí, pastor. Desde Oruro, el pastor Marco Verón. Puede continuar con sus comentarios, pastor. Muchas gracias. Bueno, quisiera hacer un comentario respecto a la mentalidad del pastor, ¿no? En cuanto al servicio de Dios. Pienso que como pastores debemos buscar por todos los medios que nuestra mentalidad esté dispuesta, ¿no?, a construir saberes, conocimiento y también a desarrollar las competencias que son muy importantes y que van paralelamente a lo que significa el conocimiento de la palabra de Dios. Pienso que debemos procurar también contar con una mente siempre dispuesta, una mentalidad dispuesta, manteniendo siempre una especie de conexión con el Espíritu Santo, eh, viviendo con una mente conforme al corazón de Dios, como dice la palabra, y, y evitando en lo posible cualquier contaminación, ¿no?, en cuestiones terrenales, porque si nuestra mente funciona en base al ego, a la codicia, bueno, en torno
generalmente va a girar en torno a lo emocional, vamos a ser emocionalistas y en ese sentido vamos a terminar siendo materialistas y va a predominar siempre lo carnal en nosotros, ¿no? Entonces, por lo contrario, yo pienso que la mente de los pastores debe ser una mente como de una persona espiritual, totalmente distinta, ¿no? Debemos buscar, por ejemplo, una vida en santidad, como dice la palabra de Dios, que nuestra mente sea renovada, ¿no? En el espíritu, como dicen en el libro de Efesios, en el capítulo 4, estudiando la palabra de Dios, teniendo una vida de oración, practicando la alabanza y también la santidad. Y todo esto, por supuesto, con una comunión muy linda con el Espíritu Santo de Dios, que eso pienso que nos va a fortalecer en cuanto a la mente espiritual. Entonces, pienso que debemos anhelar tener la mente de Cristo para que podamos así lograr practicar todo lo esencial en cuanto a la espiritualidad. Entonces, es muy importante ese aspecto, a mí me parece, la mentalidad, ¿no? Porque muchas veces la mente carnal del hombre siempre tiende, ¿no? A las cosas naturales y a la maldad, ¿no? Y tal vez hasta pensar mal, ¿no? Entonces, pienso, una vez más reitero, pienso que es muy importante este tema de la mentalidad del pastor que debemos tener, como dice la palabra, la mente de Cristo y así poder lograr éxitos muy lindos, ¿no? Y poder agradar a nuestro Señor Jesucristo. Ese sería mi comentario, arquitecto. Muy linda la clase esta noche, de mucha bendición. Muchas gracias por permitirme participar. Y también un saludo al ingeniero y a la licenciada Jessica. Muchas gracias. Saludos desde Oruro. Muchísimas gracias, por el contrario, muy buen comentario. Adelante, Luis, por favor. Así es, arquitecto. Vamos a cederle la palabra también a un pastor que nos acompañe también desde el inicio de la carrera. Le voy a ceder la palabra al pastor Luis Celada, quien también tiene, y que le invito a abrir su micrófono para dar su opinión acerca de esta clase que ha sido de mucha bendición. Pastor Luis Celada, buenas noches. Adelante con su opinión, por favor. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, ingeniero. Para mí es una tremenda bendición estar siempre en las clases. Bueno, es algo muy lindo entender todo lo que estamos aprendiendo. Y bueno, sí, evidentemente es algo que usted, el arquitecto, nos hizo notar algo muy importante, que nos habla el intelecto y la mente. Y el intelecto es la capacidad, pues, de la mente, ¿verdad?, para comprender el mundo, conocer las cosas, lo que es verdadero, real, y cómo, en realidad, mediante el intelecto resolvemos los problemas. Entonces, ¿cómo uno puede resolver los problemas? ¿Cómo puede uno tener la mente de Cristo? En primer lugar, claro, el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero aquí va lo interesante, porque como usted mencionó, y esta palabra a mí me llamó mucho la atención, que está en Efesios capítulo 5, versículo 15, que dice que no perdamos el tiempo, sino más bien por el contrario, nosotros tenemos que estarnos siempre preparados para toda buena obra, y también porque los días son malos, dice. Entonces hay días malos, entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso, y eso va a ser a causa del conocimiento que vamos teniendo, vamos adquiriendo, y cuando uno tiene el conocimiento, va adquiriendo más conocimiento, entonces es capaz de resolver todos los problemas que uno se va enfrentando, porque el Señor así le da la capacidad de resolver. Por eso dice la Biblia que Daniel era 10 veces más inteligente. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo tenemos que llenarla, tenemos que, con su palabra, no es algo que nos va a venir así de la noche a la mañana. Ya tengo la mente de Cristo, no. Tenemos la mente de Cristo, pero esa mente es como, a ver,
es como una computadora que tenemos que ir almacenando información en nuestra mente. Entonces, esa información tiene que ser de Dios. Entonces, ¿dónde Dios nos habla? ¿Cómo nos almacena? Es por medio de su palabra, por su palabra, y vamos recibiendo su palabra, su palabra. Y miren, amadas hermanas, amados amigos, todos los que nos sintonizan, nos ven, tener la mente de Cristo es algo maravilloso, extraordinario. Saben, no hay palabras más hermosas, más lindas, más sabias que están en la palabra de Dios. Por eso le agradezco, arquitecto, por lo que usted nos va enseñando estas cosas, porque muchas veces las personas en su corazón, sobre todo cuando uno es cristiano, de hace muchos años, por ejemplo, como yo cuando me he convertido al Señor hace muchos años, me decían, bueno, no hay que estudiar, no hay que leer la Biblia, no hay que ir al instituto, menos a una universidad cristiana, a un liderazgo pastoral. Entonces, claro, hemos crecido así muchas veces, ¿no? Pero cuando hemos ido entendiendo y el Señor nos ha impulsado, y eso es lo lindo, eso es lo lindo. Yo pienso que la carrera de liderazgo pastoral nos impulsa a aprender nuevas cosas, así como usted nos anima, ustedes cuando salgan profesionales van a trabajar en esta área, van a hacer esto, van a hacer... ¡Wow! Esas son palabras, como dijéramos, palabras proféticas para cada uno de nosotros, ¿no? Porque muchos a veces, bueno, hemos entrado por X, Z motivos a la carrera y algunos ya hemos estudiado otras carreras y demás, pero esto nos impulsa a que nosotros podamos alcanzar más la palabra de Dios, y estas palabras son llenas de amor, de conocimiento, que nos impulsan a resolver problemas, a mirar el mundo de diferente forma. Y yo me pongo a pensar cómo cuántas personas que, por ejemplo, Galileo Galilei, después estaba Isaac Newton, por ejemplo, que tantas leyes ha descubierto, pero siempre en base a la palabra de Dios. Y muchas veces rechazamos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es la que nos impulsa a mirar, como les he explicado hace un momento, a mirar el mundo, a mirar cómo es el mundo, cómo se puede percibir el mundo. Entonces, a través de eso podemos entender tantas cosas que mucha gente no lo va a entender. Además, aquí viene lo lindo, que Dios es un Dios de oportunidades, que siempre nos da una oportunidad para seguir adelante, una oportunidad que, como dice su palabra, todo tiene su tiempo. De un momento a otro se nos presenta una oportunidad, como José, usted mencionaba en clases anteriores también, como José, de repente, de un momento a otro ha llegado a ser la mano derecha del gobernador de Egipto, ¿verdad?, del faraón. Y eso, así Dios nos va a dar esas oportunidades también de la misma manera, pero cuando nos vamos llenando de la palabra de Dios y vamos comprendiendo el mundo, cómo es. Entonces, es algo tan lindo aprender. Yo, como usted decía hace un momento, si están estudiando esta carrera, o cualquier carrera que estudien, no hagan chanchullo, ¿verdad? Si uno no se saca la mejor nota, no importa, pero lo que ha importado es de que uno ha puesto su esfuerzo, uno ha puesto sus ganas. Y por ahí alguna preguntita se le fue, pero ya no importa. Pero ha puesto de su parte, y eso es en realidad lo que Dios se fija. Porque al final, como usted decía, tenemos que amar y tenemos que agradar a Dios, de que estamos haciendo el esfuerzo, el sacrificio, de aprender algo, entonces para Dios, entonces Dios nos va a recompensar, va a tomar en cuenta, va a decir, tú te has esforzado, has hecho algo bueno, has luchado por aprender, sí, tal vez no le has entendido esta parte y por eso no tienes, bueno, la nota que deberías tener, pero has hecho el esfuerzo, para mí eso vale mucho, y más bien la próxima te voy a dar más sabiduría, más inteligencia, y tú vas a crecer en gracia, como decía el pastor Edwin, así en gracia, como Jesús fue creciendo. No es que Jesús, mire, imagínense eso, me llamaba también mucho la atención lo que decía el pastor Edwin, ¿verdad? Porque Jesús sabemos que es Dios, pero dice que crecía, o sea, iba otra vez adquiriendo todo como un ser normal, y lo mismo quiere el Señor para nosotros. Así es que nunca lo tenemos que poner en poco. Todas las cosas que aprendemos, siempre repasémosla,
desde un principio. Esta carrera nos ha enseñado muchas cosas. Yo me acuerdo, bueno, los primeros semestres se lleva hasta matemáticas, y no se asuste por eso, sino que es lindo también la matemática. A mí, por ejemplo, particularmente me gusta mucho matemáticas, y hemos llevado contabilidad, hemos llevado hermenéutica, bueno, todas las materias relacionadas, y bueno, cada momento de estar en la carrera ha sido muy emocionante, muy lindo, aprender nuevas cosas, a veces que sabíamos, no sabíamos, pero es lindo. Y además considero que esta carrera es algo muy brillante, porque me emociona cómo los catedráticos, las personas que nos ha tocado, los licenciados, licenciadas, siempre nos han impulsado de una buena manera. Por ejemplo, sin menospreciar a nadie de mis docentes, pero a mí me sorprende, por ejemplo, y con todo amor, cariño lo digo. El otro día me inscribí al curso de WhatsApp y realmente me sentí tan feliz, tan alegre, porque yo le escuchaba a la licenciada Jessica enseñar a los pastores, claro, algunos muy mayores, pero que a veces no le captan, que algunos para un niño es tan sencillo, pero ellos, por favor, licenciada, a ver otra vez, y ella lo hacía con tanto amor, con tanto cariño. Decía, esperen, a ver, vamos a repasar, vamos a volver a ver, otra vez lo haremos, ustedes me han entendido así. Y bueno, es algo tan precioso. Yo le agradezco realmente, y oro por esta carrera, porque realmente es una gran bendición. De la misma manera, el ingeniero Luis Mamani a cuántos pastores ha impulsado, a cuántos que tenían miedo salir por el YouTube, y ahora, terrible salen. Así es que los animo siempre, arquitecto. Le doy gracias por su vida de usted, porque usted ha sido el impulsor para que esto se haga realidad. Así es que lo bendecimos con todo nuestro corazón. Yo sé que todos los estudiantes estamos así alegres, y siempre oramos por su vida y por todos el equipo con el que usted cuenta. Dios lo bendiga grandemente. Muchísimas gracias por el análisis y las palabras. Estamos para realmente servir a Dios con excelencia. Tenemos muchas fallas, pero lo importante es vivir para Él, en Él y por Él. Y eso nos llena de satisfacción, que realmente están valorando el avance de la materia. Muchísimas gracias, pastor. Realmente sus palabras nos impulsan para seguir con mucha fuerza en esta tarea académica y ser mejores maestros del Evangelio, maestros catedráticos que estamos a su servicio. Adelante, Luis, por favor. Así es, arquitecto, toda la gloria y la honra siempre es para Dios, que su nombre sea exaltado, y muchas gracias, agradecer también a todos los estudiantes por su participación. Con esto, arquitecto, habríamos completado la ronda de preguntas. Perfecto, entonces todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos avanzando, construyendo conocimientos, es para aplicar ya directamente en el internado rotatorio eclesial. Esto va a tener buenos frutos en las diferentes iglesias, congregaciones, también instituciones eclesiásticas. Incluso hay personas que están haciendo su práctica profesional no en instituciones eclesiásticas, pero igual se va a aplicar todos los saberes, lo que se ha aprendido, lo que se ha construido también para gloria y honor del Señor, y vamos a hacer la diferencia. Recomendaciones: no se olviden de atender el llenado de los formularios y también las tareas que tenemos que plantear ya en la elaboración de work papers. Recalco, los work papers pueden ser una gran ayuda para el tema que están desarrollando. Me explico mejor, lo dije al inicio de este taller. Por ejemplo, yo voy a hacer un proyecto sobre, llámese, desarrollo de instituciones educativas. Entonces, ahora empiezo a sistematizar la investigación sobre formación, educación, psicopedagogía y todo relacionado obviamente con la palabra del Señor.
y voy a hacer 12 work papers que serían de 6, 7 hojas, pero esa información que voy a basear en los work papers, voy a plantear que después ese work paper corrija un compañero de curso para que un tercer compañero de curso dé su visto bueno y ese work paper además se convierta en un instrumento de análisis, porque al final del work paper se pone un glosario conceptual y se pone, se escribe, se redacta unas 7 u 8 preguntas. Pero ese conocimiento que la persona ha investigado le sirve para su proyecto de grado o tesis de grado. En el momento que estemos trabajando la tesis de grado, ese documento constituye como parte de la investigación. Usted va a tener presentando el proyecto de grado o tesis de grado. Si es proyecto de grado, obviamente que va a tener que presentar cómo funciona una organización eclesial, para que no le tomen por sorpresa a los examinadores. O sea, usted va a tener toda la organización, manuales de funciones, todo lo que significa la institución donde está trabajando, y ahí se va a justificar a ojos vista, si vale el término, su proyecto. ¿Por qué está haciendo este proyecto evangelístico? Porque en esta congregación existen los diferentes departamentos o áreas funcionales, y aquí hay un departamento que es de evangelismo. Allá perfecto. Y eso es lo que me ha pedido, esta es la carta del número 1 de la congregación que me pide que desarrolle el tema de evangelismo. Entonces, su proyecto ya está justificado por la institución, ahí donde está usted pasando en este momento su proyecto, o está pasando, perdón, la práctica del internado rotatorio eclesial. Eso le da mucho pie para que no estén discutiendo si es bueno o malo el tema. Por ejemplo, una persona quiere hacer misiones, en este caso, misiones que se llaman avanzadas. Usted plantea un proyecto de misiones avanzadas con un horizonte del año 2030. La forma de hacer las misiones, de cómo se maneja una avanzada, etcétera, etcétera. Cuando el jurado le pregunte, ¿y por qué está haciendo esto? Porque esta es la organización de la congregación. Aquí tiene la parte funcional de lo que es el tema de misiones, y nosotros estamos planteando por pedido de la institución que hagamos misiones incluso del exterior. Vamos a hacer misiones en Europa, vamos a hacer misiones en tal. Se justifica y usted ya tiene gran parte del proyecto que no puede discutirle el tribunal, porque es un pedido, ¿no es cierto?, de una institución, es un pedido de una institución, y esa institución está requiriendo de usted que haga ese proyecto. Entonces ya tiene un buen aporte en lo que se refiere a la justificación del tema. Ahora, obviamente, ya lo demás se lleva con todo lo que es el APA, etc. Pero es importante que tome en cuenta que hoy tiene que reforzar sus conocimientos para plantear su proyecto tesis de grado, haciendo, trabajando, practicando todo en el internado eclesial que está desarrollando. Va a trabajar en paralelo en el proyecto de grado, en la tesis de grado y también en su práctica profesional. Se unen las dos, si tiene investigación, puede aprovechar para sacar una serie de, por ejemplo, encuestas, puede sacar una serie de investigaciones para que apoye el tema de su proyecto de grado. ¿Por qué la necesidad de plantear de esta forma el emprendimiento de la institución, etcétera, etcétera? Entonces, todo está interrelacionado y esto le va a ayudar muchísimo para poder desarrollar ya su proyecto de grado en orden, sistematizado, con una serie de investigaciones que le da en este momento la posibilidad de estar al frente de una responsabilidad que le ha dado la MAE, la máxima autoridad de la congregación. No se olviden por eso revisar los formularios de cumplimiento de trabajos en el internado rotatorio eclesial. Dicho esto, pediríamos al jefe de carrera que pueda dirigir la oración a nuestro amado Padre. Adelante, Luis, por favor. Amén. Gracias, arquitecto, por la enseñanza de esta noche.
Agradecer también a todos los hermanos que se han dado cita a esta videollamada, videoconferencia, a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Vamos a concluir esta sesión con una oración para entregar todo lo que hemos aprendido, todo lo que se está hablando a nuestro Señor, y que sobre todo toda la enseñanza que hemos recibido hoy se quede en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos, pastores, siervos de Dios que están reunidos a través de este medio digital. Te pedimos, por favor, que nos guardes siempre y protejas nuestras vidas. Que todo lo que hemos aprendido hoy, Señor, se quede en nuestro cuerpo, se quede en nuestra mente, que sirva, Señor, para ponerlo en práctica de aquí en adelante. Que sirva, Señor, todo lo que hemos aprendido para fortalecer nuestros ministerios. Gracias, Señor, te damos por la vida de cada uno de los miembros que integran la carrera de liderazgo pastoral. Te pedimos que derrames una bendición grande sobre la universidad, sobre las autoridades. Bendecimos sus vidas y bendecimos todo lo que estamos realizando para la labor de nuestro Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Bueno, nos vemos el lunes nuevamente. Que tengan un bendecido fin de semana. Muchísimas gracias.